3 de julio de 1988. Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas, Irán. Son las 10 de la mañana, y aquí el vuelo 655 de Iranair está esperando a un último pasajero que está teniendo problemas con su pasaporte. El vuelo tenía previsto salir hacia Dubái a las 9:55, pero el inconveniente de este pasajero está retrasando el vuelo varios minutos. El avión es un A300, el primer avión construido y diseñado por la compañía Airbus para ser un avión comercial de reacción, bimotor y de fuselaje ancho. Entre 1974 y julio de 2007 fueron fabricados un total de 843. Basándose en el Airbus A300, se desarrolló un modelo con menor longitud y con mayor alcance, el Airbus A310. Y durante los años 90 sirvió como base para el desarrollo del más moderno Airbus A330. Mientras que el A300 de Iranair se prepara, en el Golfo Pérsico, a no muchos kilómetros del aeropuerto de Bandar Abbas, varios incidentes graves están teniendo lugar. La fragata USS Elmer Montgomery informó sobre las 7:30 de la mañana de un avistamiento peligroso. Un grupo de 13 cañoneros pequeños y rápidos pertenecientes al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que posiblemente se acercan a un buque mercante pakistaní cerca del estrecho de Hormuz. Los cañoneros Boghamar, de fabricación sueca, tenían 13 metros de eslora y estaban equipados con una ametralladora, un fusil y un lanzagranadas, lo que no suponía una amenaza significativa para un enorme buque de guerra estadounidense, pero sí suficiente para causar graves daños a un petrolero sin defensas. Uno de los barcos más cercanos al Montgomery en ese momento era el USS Vincennes, por lo que, a las 7:42 am hora local, se le ordenó al Vincennes que navegara hacia el norte para investigar los informes. A partir de ahí, los eventos comenzaron a intensificarse rápidamente. El capitán Rogers, a cargo del USS Vincennes, envió el helicóptero del barco por delante para observar los cañoneros y recopilar información antes de su llegada. Bajo el mando del teniente Mark Collier, la tripulación del helicóptero avistó a los cañoneros alrededor de las 9:45 am, momento en el que el copiloto de Collier hizo una llamada frenética al barco. Los Bogamers iraníes nos están disparando, iniciamos maniobra de evasión. Inmediatamente, el Vincennes aumentó la velocidad y se acercó a la posición de los botes. El capitán Rogers ordenó a su tripulación que se pusiera en alerta, preparándose para una posible acción en cuestión de minutos cuando el grupo de cañoneras apareciera por el horizonte. A las 10:09, Rogers pidió permiso para entablar combate con las cañoneras, y 2 minutos después, tras un breve intercambio con el cuartel general de las Fuerzas de Tareas Conjuntas en Bahrein, lo recibió. A partir de ese momento, mientras el USS Elmer Montgomery observaba desde unos pocos kilómetros de distancia, el Vincennes comenzó a disparar contra los Bogamers. A las 10:15, en la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, la tripulación del vuelo 655 de Iranair completó sus comprobaciones finales y se alineó con la pista para el despegue. El vuelo 655 era un vuelo regular de la aerolínea estatal de Irán desde la capital Teherán a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que incluía una escala programada en Bandar Abbas en ambas direcciones. Al mando estaban el capitán Mohsen Rezayan, de 37 años, el primer oficial, Kamran Teimouri, de 31 años, y el ingeniero de vuelo Mohamed Reza Amini, de 33 años. Todos ellos pilotos experimentados. También en el vuelo iban otros 13 miembros de la tripulación y 274 pasajeros, en su mayoría iraníes, aunque también iban a bordo ciudadanos de la India, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Yugoslavia e Italia. En total, 290 personas a bordo del A300 iraní.
A las 10:17, el vuelo 655 por fin comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y comenzaron su ascenso hacia los 14.000 pies que tenían como altura objetivo hasta su llegada a Dubái. Manteniéndose siempre dentro de la ruta aérea Amber 59, ascendieron pasando varias capas de nubes, realizando comprobaciones y comunicaciones de rutina. Mientras tanto, en el interior del Vincennes, su centro de información de combate comenzó a detectar al A-300 de Iran Air. En ese momento, llevaban ya 8 minutos de intensa batalla contra las Bogamers iraníes. La tripulación del Zik no sabía si esa aeronave no identificada era civil o militar. Por muy avanzado que fuera el sistema de radares y misiles del que disponían, no podían decirle a la tripulación que se trataba de un Airbus A300. Tendrían que averiguarlo por sí mismos. Su punto de origen no permitía distinguirlo. El aeropuerto de Bandar Abbas era utilizado tanto por vuelos civiles como por la Fuerza Aérea iraní. De hecho, los F-4 que participaron en la operación Praying Mantis habían despegado de ese mismo aeródromo. Sin embargo, el sistema sí proporcionó un dato que ayudó a identificar el avión: su código de identificación IFF. El sistema IFF interroga al transpondedor de un avión. Y este, a su vez, envía respuestas que contienen datos sobre su identidad. Cuando el IFF del Vincennes interrogó al avión no identificado, respondió en modo 3 con el código de transpondedor 6760. La identidad que le había asignado el control de tráfico aéreo y que el capitán y primer oficial habían establecido manualmente justo antes del despegue. Pero como los transpondedores militares también podían transmitir en modo 3, esto no era en sí mismo una prueba de que el objetivo no fuese un avión hostil. Fue entonces cuando el capitán al mando del Vincennes ordenó revisar la lista de vuelos comerciales que despegarían de Bandar Abbas. Ninguno coincidía con el horario actual. El retraso de más de 20 minutos del vuelo 655 les hizo pasar por un vuelo no identificado. Las dudas y los nervios entre los marines estadounidenses aumentaban. Uno de los operarios de radar del Vincennes lanzó el aviso que boca a boca llegó al capitán Will Rogers. Posible astro acercándose. De esta manera se referían a los F-14 iraníes. Pero antes de cualquier ataque, el buque americano debía de intentar asegurarse al máximo de que el objetivo era una amenaza. Así que el suboficial Andrew Anderson comenzó a lanzar avisos por radio. Primero lo hizo a través de la frecuencia de socorro universal, 243.0. Avión iraní no identificado en curso 203, velocidad 303, altitud 4000. Este es un buque de guerra naval de los Estados Unidos, rumbo 205 a 40 millas de usted. Se está aproximando a un buque de guerra naval estadounidense que opera en aguas internacionales. Le solicito que declare sus intenciones. Nadie respondió. Los aviones comerciales no disponen de una radio capaz de sintonizar esa frecuencia. Anderson, sabedor de esto, cambió a la 121.5, denominada WART. Frecuencia que todos los aviones que sobrevuelan el Golfo Pérsico deberían de llevar sintonizada. Aeronave desconocida en curso 206, velocidad 316. Se está acercando un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos. Solicito que se mantenga alejado. Pero de nuevo, no hubo respuesta. Eran las 10:21, apenas 4 minutos después de que despegaran. El vuelo 655 ascendía desde 6.000 pies hasta 7.000. En la cabina del A300 nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder.
Anderson lanzó un último aviso a través de la frecuencia WARD que el avión de Iran Air debería llevar sintonizada. Avión no identificado en rumbo 207, velocidad 350, altitud 7000. Se está acercando a un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos rumbo 205, a 30 millas de usted. Su identidad no se conoce, sus intenciones no están claras. Se encuentra en peligro y puede estar sujeto a medidas defensivas de la Armada de los Estados Unidos. Solicito que cambie el rumbo inmediatamente a 270. Sin haber respondido a ninguna de las llamadas de radio, el objetivo pasó la marca de las 20 millas náuticas que el capitán Rogers había puesto como límite. Pero el objetivo estaba a una altitud de 9000 pies. Demasiada altura para un ataque aéreo con un objetivo en superficie. Así que decidió no disparar y esperar a tener más información. El suboficial Anderson emitió varios desafíos más en las frecuencias de socorro militares y civiles sin respuesta. Hasta que a las 10:24, alguien gritó que la altitud del objetivo estaba disminuyendo. El detonante perfecto. El capitán ordenó derribar la aeronave y casi al instante, 2 misiles fueron lanzados desde el Vincennes. El vuelo 655 volaba ya a 13.500 pies. Unos segundos después de ser lanzados, los misiles encontraron a su objetivo. Una enorme explosión sacudió el avión. La metralla atravesó el fuselaje trasero, destruyendo tanto el metal como a todos los pasajeros que encontró en su camino. Convertida en una gran bola de fuego, el ala izquierda se desprendió. El vuelo 655 de Iran Air comenzó a caer, girando una y otra vez, con llamas saliendo de sus tanques de combustible reventados. El avión ganaba más y más velocidad mientras caía, desintegrándose pieza por pieza. ¿Qué podrían estar pensando los pasajeros o pilotos que había pasado? Nunca sabremos la respuesta, porque lo que quedó del vuelo 655 de Iran Air se hundió en las azules aguas del Golfo Pérsico, llevándose consigo las 290 vidas de los pasajeros y tripulación. ¿Qué había pasado? En una situación tan tensa como la que vivía el buque americano, ¿cómo habríais actuado vosotros? La investigación inicial no tuvo mucho recorrido. Tan solo 2 horas después del ataque, Estados Unidos asumió su error y declaró que el Vincennes había sido el causante de la tragedia del vuelo 655 de Iran Air. Hubo 2 errores clave en esta catástrofe. Los pilotos de la 300, pese a que era mandatorio, no tenían la frecuencia 121.5 sintonizada. De lo contrario, habrían respondido haciendo ver a los americanos su identidad como vuelo civil. Y la segunda y detonante final, la voz anónima de uno de los operarios que gritó «están descendiendo», cuando, según los datos guardados en el sistema del buque, esto nunca sucedió. En Irán, la noticia de la destrucción del avión fue recibida con horror e indignación. La televisión estatal reprodujo una y otra vez vídeos explícitos de cuerpos de mujeres y niños que eran sacados del mar. La población estaba indignada y horrorizada, con razón. En un testimonio de más de 300 páginas presentado ante la Corte Internacional de Justicia en 1990, Irán expuso su argumento de que el capitán Rogers o bien derribó el avión intencionalmente, o bien fue tan imprudente que sus acciones bien podrían haber sido intencionales. Pero merece la pena apuntar, en una posible defensa del capitán Rogers, que un año antes, el buque de guerra estadounidense USS Starks fue atacado por un caza iraquí que, como en este caso, en ningún momento se identificó. Pero el capitán del Starks decidió no abrir fuego porque, igual que el capitán del Vincennes, tenía dudas de la identidad del objetivo. 37 marineros estadounidenses murieron y 21 resultaron heridos en ese ataque. El comandante del Stark fue criticado por no derribar el avión. Estados Unidos nunca se disculpó por el derribo del avión,
Pero finalmente llegó a un acuerdo en la demanda de Irán en la Corte Internacional de Justicia por una suma de 131,8 millones de dólares. Era menos de lo que Irán había pedido, pero estaba claro que no habría un acuerdo mejor. Irán aceptó el acuerdo, pero la desconfianza generada por la terrible experiencia nunca desapareció. Desde entonces, la tragedia del vuelo 655 ha formado el eje no solo de la propaganda estatal iraní, sino de la concepción que los iraníes tienen de sí mismos como una nación victimizada por las superpotencias mundiales. Durante décadas después, los mismos vídeos de las secuelas del desastre reaparecieron en la televisión iraní cada 3 de julio, recordando al pueblo de Irán que Estados Unidos mató a 290 de sus compatriotas. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Como siempre, quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Abel Hernández Blasco, Francisco Rocha, Edwin Novelo y Dani Bueno. Bienvenidos. Nos vemos el domingo que viene, amigos.